La primera vez que entré a un circo fue una de las experiencias más aterradoras, y en este circo me dieron una lista de reglas extrañas. Siempre pensé que los circos de terror eran solo una estrategia de marketing. Luces rojas, maquillaje exagerado, actores fingiendo persecuciones entre el público y música inquietante para hacerte saltar del asiento. Nada más que eso. Una experiencia controlada, un susto planeado. Eso creía. Hasta la noche en que fui a uno que solo abría funciones después de las 11. El lugar estaba instalado en un terreno baldío a las afueras de la ciudad. No había feria alrededor, ni juegos mecánicos, ni puestos de comida. Solo la carpa principal, roja y negra, iluminada por reflectores que parpadeaban ligeramente, como si la electricidad no fuera del todo estable. El estacionamiento era improvisado, poca gente, demasiado silencio para hacer un espectáculo nocturno. La primera regla la entendí incluso antes de entrar. Si visitas un circo de terror de noche, no llegues antes de que abran la carpa, y no seas el primero en formarte. Yo llegué temprano, demasiado temprano. Eran las 10:40 y la función empezaba a las 11:30 de la noche. Pensé que sería buena idea evitar filas. Solo había otras 3 personas esperando frente a la entrada cerrada. Nadie hablaba. Nadie revisaba su celular. Todos miraban la carpa como si esperaran que algo saliera de ella. El viento movía la lona superior, produciendo un sonido seco y constante. Intenté convencerme de que mi incomodidad era parte del ambiente que buscaban crear. Pero entonces noté algo extraño. La taquilla no tenía personal. Había un pequeño letrero que decía: "Compra tu boleto al entrar". No tenía sentido. En cualquier evento cobran antes. Sin embargo, las otras personas no parecían sorprendidas. Permanecían quietas. Demasiado quietas. Fue entonces cuando uno de ellos giró ligeramente la cabeza hacia mí. No sonrió. No dijo nada. Solo me miró. Y entendí que no estaba evaluando si yo era un cliente más. Estaba comprobando algo. A las 11:05 la entrada de la carpa se abrió sola. No vi a nadie correr la lona. Simplemente se abrió desde dentro. Las luces parpadearon una vez más y una voz por altavoces anunció que la función estaba por comenzar. Las 3 personas delante de mí entraron sin intercambiar palabra. Cuando crucé el umbral sentí un cambio inmediato en la temperatura. El aire dentro era más frío. No había música todavía. No había risas. Solo un murmullo lejano que no lograba identificar. Un hombre vestido de presentador, con traje negro y maquillaje pálido, me entregó un boleto sin que yo pagara nada. Intenté darle efectivo. No lo aceptó. Solo dijo algo en voz baja, lo suficiente para que yo lo escuchara con claridad. Una vez que tomé asiento, no aplauda antes de tiempo. No entendí la advertencia, pero en ese momento supe que no todo lo que iba a pasar esa noche formaba parte del espectáculo, y que algunas reglas no estaban hechas para los actores, sino para nosotros. Tomé asiento en la tercera fila. No había muchas personas dentro, pero las suficientes para que el lugar no pareciera vacío. Aún así, nadie hablaba. No había risas nerviosas, ni comentarios en voz baja, ni el sonido típico de gente acomodándose. Todos estaban sentados con la espalda recta, mirando al centro de la pista circular como si la función ya hubiera comenzado. La segunda regla la entendí cuando me di cuenta de que el silencio no era casual. Si visitas un circo de terror de noche, nunca seas el primero en reaccionar. Las luces se apagaron de golpe. La carpa quedó completamente oscura durante unos segundos que se sintieron demasiado largos. Luego, un reflector rojo iluminó el centro de la pista. El presentador apareció sin que yo lo viera entrar. Simplemente estaba ahí. Comenzó a hablar con una voz grave, pausada, describiendo lo que supuestamente era el acto de bienvenida. Nada fuera de lo normal. Explicó que el espectáculo jugaría con los miedos del público, que algunas cosas podrían parecer demasiado reales y que confiáramos en el proceso. El primer acto fue simple. Una figura cubierta con una tela blanca en el centro del escenario. El presentador dijo que debajo había alguien que no podía ser visto directamente, que solo podíamos observarlo a través de los demás. Nadie se movió, yo tampoco. Entonces la tela comenzó a descender lentamente, como si alguien la estuviera quitando desde dentro. No había música, solo el roce de la tela contra el suelo.
Cuando cayó por completo no había nadie. Escuché que alguien detrás de mí dejó escapar una risa nerviosa. Fue el único sonido que rompió el silencio. Todos los demás, al mismo tiempo, giraron la cabeza hacia esa persona. No fue exagerado, no fue teatral. Fue lento, coordinado, natural, pero imposible de ignorar. Sentí un nudo en la garganta. La persona que había reído intentó recomponerse. «Es parte del show», murmuró. En ese instante, el reflector rojo se apagó y otro foco blanco se encendió, apuntando directamente a él. Estaba solo en su fila. El asiento a su izquierda y derecha estaban vacíos. Yo recordaba claramente que había gente sentada ahí. El presentador sonrió apenas, sin mostrar los dientes. «No todos entienden cuándo deben guardar silencio», dijo con calma. Las luces volvieron a cambiar. El foco blanco se apagó. Cuando la iluminación general regresó, el asiento del hombre estaba vacío. No vi que se levantara, no escuché pasos. Simplemente ya no estaba. Nadie reaccionó, nadie preguntó, nadie aplaudió. Y yo entendí la regla. En ese lugar, reaccionar antes que los demás no te convertía en parte del público, te convertía en parte del acto. Después de que el hombre desapareció, intenté convencerme de que había sido parte del espectáculo. Tal vez lo habían sacado por detrás. Tal vez la iluminación nos confundió. Tal vez yo no había prestado suficiente atención. Pero había algo que no encajaba. Yo recordaba perfectamente a las dos personas sentadas a su lado. Y ahora esos asientos estaban ocupados por personas diferentes. La tercera regla la entendí cuando intenté comprobarlo. Si visitas un circo de terror de noche, no cuentes a las personas que están sentadas cerca de ti. Y nunca intentes recordar sus rostros. Respiré hondo y miré discretamente hacia mi izquierda. La mujer que estaba ahí al principio ya no parecía la misma. No era que hubiera cambiado por completo, pero algo en su expresión era distinto. Antes parecía nerviosa. Ahora estaba completamente inexpresiva. Miraba al frente sin parpadear. Pensé que era su gestión. Miré hacia la derecha. El hombre que estaba allí tenía los brazos cruzados, postura rígida. Juraría que antes llevaba una chaqueta clara. Ahora vestía algo oscuro. Tal vez la luz me había engañado. Tal vez yo estaba confundiendo detalles. Intenté enfocarme en el escenario. El siguiente acto comenzó sin anuncio. Una cuerda descendió desde lo alto de la carpa. Una acróbata vestida completamente de negro bajó lentamente hasta quedar suspendida a varios metros del suelo. No había red, no había música. El presentador dijo que ella representaba el peso de ser observado. Y entonces ocurrió algo sutil. Ella no estaba mirando al público, estaba mirando a alguien específico. Sus ojos estaban fijos en un punto entre las filas. Seguí la dirección de su mirada y entendí que estaba mirando hacia mi sección. Mi estómago se contrajo. No directamente hacia mí, sino hacia el asiento que había quedado vacío minutos antes. El mismo donde se sentó el hombre que rió. La acróbata comenzó a girar lentamente en el aire, pero sus ojos no se movían. Seguían fijos en ese lugar. La sensación de que algo no estaba bien se volvió más intensa. Sentí que el aire era más denso, más difícil de respirar. Entonces noté otro detalle. El asiento vacío. No estaba completamente vacío. La tela del respaldo estaba ligeramente hundida, como si alguien estuviera apoyado ahí. Un peso que no se veía, pero estaba. Tragué saliva y aparté la mirada. Cuando volví a mirar a la acróbata, ella ya no estaba suspendida en el centro. Estaba más abajo, mucho más abajo, a una altura imposible para el tiempo que había pasado, y seguía mirando exactamente el mismo punto. En ese instante comprendí algo que me hizo desear no haber ido nunca. Tal vez el hombre no había desaparecido. Tal vez solo había cambiado de lugar. Y tal vez el circo no quitaba personas del público, solo las redistribuía. No volví a mirar el asiento. No quería confirmar lo que ya sospechaba. La función continuó como si nada hubiera pasado. El presentador caminaba por el centro de la pista con una calma inquietante, describiendo el siguiente acto como una demostración de sincronización. Dijo que, en este circo, el público era parte esencial del espectáculo, que todos, sin excepción, tenían un rol. La cuarta regla la entendí en ese momento. Si visitas un circo de terror de noche, no te levantes de tu asiento hasta que alguien más lo haga primero.
Sentí la necesidad urgente de irme. No quería esperar a ver qué significaba realmente tener un rol. Me incliné apenas hacia adelante, listo para levantarme con discreción. En ese instante, todas las luces se apagaron. Oscuridad total. No fue un apagón gradual. Fue inmediato. Como si alguien hubiera cubierto mis ojos con las manos. El silencio volvió a llenar la carpa, pero esta vez era más pesado, más cercano. Escuché pasos sobre la arena de la pista, lentos, arrastrados. No sabía de dónde venían exactamente. Parecían moverse alrededor del público, no en el centro, como si algo estuviera caminando entre las filas. Sentí que alguien pasó muy cerca de mi rodilla. No hubo contacto directo, pero el aire cambió. Se movió, se desplazó junto a mí. Mi respiración empezó a acelerarse. Intenté mantenerme quieto. Entonces, una voz muy baja, demasiado cerca de mi oído derecho, susurró. Todavía no. No era la voz del presentador. No era una voz amplificada. Era una voz real, congelada en mi espacio personal. Las luces regresaron de golpe. La pista estaba vacía. No había actores caminando entre las filas. Nadie se movía. El público permanecía sentado, inmóvil, mirando al frente. Yo también seguía sentado. Pero ahora sabía algo que antes no. No todo lo que se movía en ese lugar necesitaba ser visible cuando las luces estaban encendidas. El presentador volvió al centro del escenario. Sonrió. Ahora, dijo con tranquilidad, vamos a elegir a alguien. Un reflector comenzó a moverse lentamente sobre las gradas, iluminando fila por fila. Nadie reaccionaba. Nadie intentaba esconderse. El haz de luz se acercaba a mi sección. Sentí el impulso de agacharme, de cubrirme el rostro, pero recordé la regla: no moverte, no destacar. El reflector pasó por encima de mí y se detuvo justo en el asiento vacío que seguía hundido como si alguien estuviera sentado allí. La luz permaneció fija unos segundos, luego se apagó. El presentador inclinó la cabeza, como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír, y entonces dijo: perfecto, ya tenemos voluntario. El asiento vacío se hundió un poco más. Cuando el presentador dijo que ya tenían voluntario, nadie aplaudió, nadie se movió, pero yo sentí claramente cómo algo se levantaba del asiento vacío a unos metros de mí. No lo vi, lo percibí. El hundimiento en la tela desapareció lentamente, como si un peso invisible se hubiera puesto de pie. El aire volvió a desplazarse entre las filas. No había pasos audibles, pero sí esa sensación inconfundible de movimiento cercano. La quinta regla la entendí demasiado tarde. Si visitas un circo de terror de noche y eligen a un voluntario, no intentes comprobar si eres tú. El presentador extendió una mano hacia el centro de la pista, como si estuviera guiando a alguien para bajar las escaleras. Su mirada seguía un punto específico entre las filas, y aunque yo estaba seguro de que el asiento había estado vacío, su expresión indicaba que alguien caminaba hacia él. La gente a mi alrededor comenzó a inclinar levemente la cabeza, siguiendo ese trayecto invisible. Todos observaban algo descender hacia la arena. Yo también. No debería haberlo hecho, porque al enfocar la vista en el pasillo, por un segundo, mi percepción cambió. No vi un cuerpo completo, pero sí una ligera distorsión en el aire, como cuando el calor altera la imagen a la distancia. Una silueta apenas perceptible avanzando hacia el escenario. Mi garganta se secó. El presentador asintió, satisfecho. «Excelente elección», murmuró. Entonces pidió que todos cerráramos los ojos durante 10 segundos. Dijo que el acto requería oscuridad voluntaria, que el verdadero terror no era lo que veías, sino lo que imaginabas mientras no veías nada. Nadie dudó. Todos cerraron los ojos. Yo tardé 2 segundos más, y en esos 2 segundos cometí otro error, porque vi cómo la distorsión, en lugar de quedarse en el centro, giraba ligeramente hacia mi dirección. Cerré los ojos de inmediato. 1, 2, 3. El silencio era absoluto. No había música, no había respiraciones ajenas, solo la mía, cada vez más irregular. En el segundo 7 sentí algo frente a mí, muy cerca, no un roce, no un contacto, una presencia de pie, justo frente a mis rodillas.
En el segundo 10, el presentador dijo que podíamos abrir los ojos. Lo hice. La pista estaba vacía. El presentador estaba solo en el centro. Y el asiento a mi derecha ahora estaba vacío. No recordaba que lo hubiera estado antes, pero lo que realmente me paralizó fue entender algo mucho peor. La ligera hendidura que antes estaba en el asiento del voluntario ya no estaba allí, ahora estaba en el mío. Sentí el hundimiento bajo mi espalda antes de atreverme a moverme. No era profundo, no era brusco, pero el asiento cedía ligeramente hacia atrás, como si el peso ya no fuera solo mío. Mis manos comenzaron a temblar sobre mis piernas. Intenté mantener la respiración estable mientras el presentador hablaba en el centro de la pista, describiendo el acto final. La sexta regla la entendí en ese instante. Si visitas un circo de terror de noche y sientes que el asiento se hunde contigo, no mires a tu lado cuando termine la función. El presentador agradeció nuestra presencia con una voz calmada, casi amable. Las luces comenzaron a subir lentamente. La música apareció por primera vez en toda la noche, una melodía suave que contrastaba demasiado con lo que acababa de pasar. «Pueden retirarse en orden», anunció. Las personas comenzaron a levantarse una por una. No había empujones, no había comentarios. Todos caminaban hacia la salida con una tranquilidad que me resultaba antinatural. Yo intenté levantarme. El asiento no me dejó. Por una fracción de segundo sentí resistencia, como si algo estuviera sentado exactamente encima de mí, impidiéndome incorporarme. Tragué saliva y empujé con más fuerza. Esta vez logré ponerme de pie, pero al hacerlo, el asiento quedó hundido, como si alguien más siguiera ahí. No miré. Caminé hacia la salida siguiendo al resto. La carpa parecía más pequeña ahora, más baja. El aire más frío. Al cruzar el umbral sentí un alivio inmediato, casi físico. La noche afuera parecía normal. Autos estacionados, faroles encendidos, silencio urbano común. Respiré hondo. Pensé que había terminado. Caminé hasta mi coche y antes de subir, miré por reflejo hacia la entrada del circo. La carpa estaba cerrada, las luces apagadas. No había fila, no había empleados, no había ningún rastro de que hubiera habido una función. Saqué mi celular para revisar la hora, 11:12 de la noche. Miré el historial de mensajes. No había fotos, no había llamadas, no había nada que indicara que hubieran pasado casi 2 horas ahí dentro. Sentí un escalofrío lento recorrerme la espalda. Abrí la puerta del coche, y entonces lo escuché. Desde atrás, desde algún punto entre los autos estacionados, un aplauso, uno solo, lento, aislado. No miré, porque entendí la última parte de la regla. El espectáculo no termina cuando sales de la carpa. Termina cuando alguien más ocupa tu asiento. Y desde esa noche, cada vez que paso por terrenos baldíos donde podría caber una carpa, siento por un segundo como algo se acomoda detrás de mí, como si todavía tuviera que regresar para terminar el acto. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal. Dale like y deja tu comentario contándome qué habrías hecho tú o en qué otro lugar te gustaría escuchar reglas extrañas.